Mis queridos papás y mamás, vamos a ver hoy cómo podemos recuperar el respeto de nuestros hijos. ¿Qué hemos hecho mal para llegar a este punto si en realidad lo hemos dado todo por ellos, lo hemos sacrificado todo? Veremos qué ha desencadenado esta situación y en la última parte del vídeo os enseñaré con ejemplos cómo empezar a actuar para cambiar esa situación tan dolorosa. Y aquí viene la verdad más difícil. Cuando tus hijos no te respetan, no es porque sean malos hijos en realidad, es porque sin querer les hemos enseñado que nuestro amor es incondicional sin importar cómo nos traten. Pero no te equivoques, no se trata de convertirte en una madre o en un padre frío y distante. Se trata de redefinir tu amor y tu rol como madre o como padre. No estáis solos, papás y mamás. Millones de padres y madres están sufriendo la misma situación porque hemos confundido el amor más puro y profundo con la permisividad absoluta. Hemos pensado que ser una buena madre o un buen padre significa sacrificarlo todo, anticipar cada necesidad de nuestro hijo o resolverle cada problema. Y esta dinámica, sin querer, nos ha llevado a esta situación en donde ya no tenemos ni reconocimiento ni respeto de nuestros hijos. Debemos aprender a decir no con amor. Debemos guiar a nuestros hijos con firmeza, pero con ternura. Debemos permitir que nuestros hijos sientan frustración, que aprendan que el mundo no gira alrededor de sus deseos. No es crueldad, papás y mamás, es amor y prepara para la vida. Pensar conmigo un momento. ¿Cuántas veces le has dicho sí cuando tu intuición te gritaba, dile no? ¿Cuántas veces has resuelto un lío que tu hijo podría haber manejado solo? ¿Cuántas veces justificaste un comportamiento irrespetuoso diciendo, bueno, es solo una etapa? No te culpes. Todo lo hiciste desde el amor, pero con una dirección equivocada. Hay dos frases que debes grabar en tu mente como fuego. Si deseas cambiar esta actitud irrespetuosa de tus hijos, escucha esto. La primera frase, los padres que aman verdaderamente a sus hijos los preparan para no necesitarlos. Buf, ya sé, esta frase duele un poco al principio, ¿verdad? Pero encierra una gran sabiduría. Cuando les damos todo sin esfuerzo, cuando resolvemos cada conflicto, les estamos enviando un mensaje peligroso. No confío en que lo puedas hacer tú solo. Y ese mensaje, repetido día tras día, mina su autoestima y a la vez, curiosamente, su respeto hacia ti. Tu hijo necesita saber, necesita sentir que confías en él, que puede conquistar el mundo. Y la segunda frase es, el padre o la madre que no enseña límites a sus hijos le está negando el mayor acto de amor. Y no, queridos papás, no es una crítica. Es una realidad que debemos aprender y poner en práctica si queremos sanar y transformar la relación con nuestros hijos. Los límites son necesarios e imprescindibles para que exista respeto entre ambos. Tu hijo debe de saber que tú también eres una persona con tus propias necesidades. Deben entender que no siempre estarás dispuesta para él, porque a veces necesitas tu tiempo para cuidarte, para hacer esa actividad que te gusta tanto o para salir con esa amiga a pasear. No solo eres madre. Debemos aprender a valorarnos a nosotras mismas, a invertir tiempo en nosotras, para que nuestros hijos se den cuenta que no solo somos madres o padres, también somos personas con necesidades. Si tú te valoras y te respetas, tus hijos también lo harán. Esto no significa que los abandones o que los quieras menos. Todo lo contrario, les estás enseñando a respetarte como persona. Les estás enseñando que no solo eres una madre o un padre. Por otra parte, creo que lo más difícil para los padres es aprender a soltar a nuestros hijos, porque parece que soltarlos es abandonarlos, pero nada más lejos de la realidad. Soltar es dejar de hacer por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Es permitir que la vida les enseñe el camino, es decir, no con amor. Y soltar, querida mamá o querido papá, también significa recuperarte a ti misma, a ti mismo. Porque cuando tu vida solo gira en torno a la validación de tus hijos, estás creando una presión enorme también sobre ellos. Tus hijos necesitan verte como una mujer completa, con intereses, con límites, con una vida que va más allá de servirles a ellos. Necesitan aprender que el amor se demuestra con respeto mutuo, no solo con sacrificio.
Si te está gustando este vídeo, dale un me gusta y escribe en los comentarios cuál ha sido tu mayor desafío como madre o como padre. Tu experiencia debes saber que puede ayudar a otros padres que también lo necesitan. Y ahora vamos a pensar, ¿qué lecciones les estás robando a tus hijos al resolverles todo? Por ejemplo, cuando haces su tarea escolar, le estás quitando la oportunidad de desarrollar disciplina y responsabilidad. Cuando intervienes en cada conflicto con sus amigos, le impides aprender a negociar, a perdonar y a resolver problemas sociales. Cuando le das todo sin que se lo ganen, le niegas el valor del esfuerzo, la paciencia y la gratificación. Y lo más importante, cuando le permites faltas de respeto, le estás enseñando que tu tiempo, tu energía y tu bienestar no tienen valor. Le estás diciendo, mamá o papá no tienen límites, no se valora a sí mismo o a sí misma. Por lo tanto, yo tampoco debo valorarla. Así que, mis queridos papás y mamás, ha llegado el momento de cambiar. Es el momento de enseñar a tu hijo que tu amor por él es incondicional, sí, pero tu responsabilidad, tu disponibilidad, tu servicio y tu tolerancia a las faltas de respeto tienen límites muy claros. El amor verdadero incluye límites saludables, respeto mutuo y responsabilidades compartidas. No será fácil al principio, lo sé. Tu hijo está acostumbrado a esa dinámica anterior, así que probablemente se muestre confundido, molesto, incluso desafiante cuando comiences a establecer esos límites. Pero esa resistencia inicial es normal y es necesaria. La clave está en la firmeza amorosa. Explícale a tu hijo los cambios desde el amor, no desde el enojo. Demuéstrale que esos nuevos límites no son un castigo para él, sino una forma más sabia de amarle. Que respetarte a ti misma es la primera lección que le puedes enseñar sobre el respeto en general. Te voy a dar ahora, querida mamá, querido papá, algunas ideas prácticas, pequeños pasos que puedes empezar a dar hoy mismo. Límites claros. ¿Qué comportamiento no tolerarás? ¿Qué tareas son responsabilidad de tu hijo? Habla con tu hijo de los nuevos límites con calma, pero con firmeza, nunca en medio de una discusión. Explícale el porqué de esos cambios. Dile que es por su bien, para prepararlo para la vida. Háblale con cariño. Y escúchale siempre sin interrumpirle, escúchale hasta el final, deja que él se exprese. No le juzgues. Debes permitir las consecuencias naturales. Si no hacen su tarea, tú tampoco se la hagas. Ya tendrá su consecuencia en el colegio o en el instituto. Si no lavan su ropa, no tendrán que ponerse. Debes dejar que experimenten el resultado de sus decisiones, siempre y cuando no sea peligroso para ellos, claro está. Y muy importante, enfócate en el proceso, no esperes perfección de tu hijo en el primer instante, ¿vale? Habrá días buenos y días malos. Sé paciente contigo misma y con él. Cada pequeño paso cuenta muchísimo. Recupera tu espacio y tu tiempo. Dedica tiempo a tus intereses, a tu bienestar. Tu hijo necesita verte feliz y plena, no solo como una madre sacrificada. Esto le enseñará que tú también tienes valor y necesidades. Y otra cosa muy importante, celebra los pequeños logros, aunque sean pequeñitos. El refuerzo positivo de los padres les ayudará, les motivará para seguir esforzándose, para seguir intentándolo. Y recuerda siempre, el respeto que buscas no va a ir a ti por temor o manipulación. No lo intentes, no funciona. Sino por una admiración genuina hacia esa madre, ese padre que tuvo el valor de amarle, lo suficiente como prepararle para la vida, no para protegerle de ella. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, compartirlo con otras mamás o papás que puedan necesitarlo. Darle me gusta y suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo de consejos que hago con todo mi cariño, la verdad. Y dime, ¿cuál es el primer límite que vas a poner a tu hijo hoy? ¿O qué es la primera cosa que vas a dejar de hacer por tus hijos? Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.